Hola, muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un muy buen día. Vamos a dar inicio a esta nueva cohorte del Diplomado Internacional en Autismo y otros trastornos infantiles. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Es un diplomado que ha gustado bastante. El tema del autismo está en auge, tanto en la investigación como desde interés clínico y educativo. Y la idea es que puedan aprender mucho con ese diplomado. Hoy la clase es una clase diferente al resto que nosotros vamos a tener. La clase de hoy es una clase de introducción. Vamos a ver como tal, eh, a tener como tal el ámbito de el, el componente de la primera entrada del tema como tal. Y luego va a entrar nuestro coordinador a eso de las 7:30 hora colombiana, para que puedan entonces entender. Bueno, Laura me dice, revisa el micrófono. Creo que todos me están escuchando bien. Creo que Laura tiene dificultades con el audio. Listo. Perfecto. Listo, perfecto. La mayoría me escuchan bien, también me logran ver bien. Muy bien. Un saludo a todas las personas que apenas se conectan. Todos somos de países muy diferentes. Por acá estaba leyendo algunos comentarios de Guatemala, otros de Chile, de Perú, de Colombia. Por acá veo muchos de Colombia, de México. Un saludo a todos. Un saludo de Paraguay, de Guatemala, Costa Rica, Argentina. Un país muy, muy lindo. Guatemala, Ecuador, México. Sandra Velázquez desde Antioquia. Estamos de la misma parte. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Para las personas que tienen dificultades en el audio, les voy a enseñar cómo pueden utilizar esta herramienta para que entonces puedan siempre tener en cuenta esto, para que puedan utilizar la herramienta de la siguiente manera. Siempre la idea es que le den clic a conectar el audio y posterior le dan en Wi-Fi o datos móviles. Sé que muchas personas o las personas que no me están escuchando en ese momento, pues solamente van a ver la mímica o la señal que estoy haciendo, pero también para las personas que de pronto posterior a la clase de hoy, la clase de mañana o en algún otro momento vayan a tener dificultades en el audio o digan, bueno, ¿qué pasó con el audio? La idea es que vuelvan a hacer esta parte. Entonces, paso uno, conectar audio. Paso dos, Wi-Fi o datos móviles. Que ya por acá comprendieron esa parte de la consigna. Me voy a presentar. Mi nombre es Ana María. Yo soy la docente que va a estar con ustedes durante todo el diplomado. Yo soy psicóloga de profesión y tengo una maestría en neuropsicología clínica. Me ha encantado el tema de las neurociencias. Mi experiencia, además, entre otras cosas, ha sido esa parte clínica, pero también la parte educativa. Esto lo voy a pasar muy breve para que podamos dar inicio como tal al diplomado. Dejo la información porque me parece pertinente. Y mi experiencia también ha sido en procesos de enseñanza en facultades de ciencias de la salud, tanto en pregrado como en posgrado, es decir, en educación superior. Por acá está mi Instagram para que puedan entonces conocer un poco más. Vamos a hablar ahora sí de lo que es el programa. ¿Para qué es conocer el autismo? ¿Por qué es importante conocer el autismo? De alguna u otra manera, este diplomado los convoca a estar acá, sea por interés, sea también porque apenas quieren conocer qué es el autismo, de pronto nunca habían oído de él y quieren profundizar, saber qué es, o personas que ya tenían conocimientos y quieren seguir actualizándose. Entonces sabemos que el trastorno del espectro autista es uno de los trastornos
del neurodesarrollo que hoy en día está teniendo un impacto significativo. Muchos docentes ahora lo buscan más activamente porque hay más conciencia, hay mayor comprensión, falta, porque hay que hablar que falta, pero también hay mayores habilidades para lo que son esos abordajes de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, la idea es este diplomado, que ustedes puedan tener esas herramientas para profundizar en esa atención integral, para que puedan profundizar en un diagnóstico oportuno. A más temprana edad, mejor va a ser ese pronóstico en la vida adulta. No quiere decir tampoco que una persona adulta no pueda ser beneficiada con el diagnóstico, pero sí, estadísticamente hablando y también a nivel del pronóstico, a más temprana edad, a menor edad, mejores van a ser esas proyecciones. Y sabemos que el autismo y en general los trastornos infantiles no solamente van a impactar a la persona, van a impactar a todo ese grupo, al grupo escolar, al grupo familiar. Entonces, para eso es esto, para que ustedes puedan entender que vamos a explorar a lo largo de todo este diplomado esos enfoques actualizados, que sean prácticas basadas en evidencia. Por ahí, de hecho, en redes sociales he visto muchas cosas, de pronto no son científicas, prometiendo una cura para el autismo no es una enfermedad, entonces empezando por ahí, y otras cosas que quizás en las redes sociales parecen ser muy bonitas, pero que a la hora de la verdad no están basadas en información científica, en cálculos fríos. Entonces la idea es que puedan entender qué es el autismo, qué hablamos de autismo, eh, también entender cuáles son esas prácticas y esas herramientas que son mejores para la intervención, que nos permitan acompañar día tras día desde el colegio y en esa parte clínica, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en esa parte de los procesos del diagnóstico. Entonces van a tener un proceso de información importante. El autismo va más allá de esto, va más allá de déficit en la comunicación, va más allá de pronto de alteraciones comunicativas, va más allá de fallos en las habilidades sociales y adaptativas. Vamos a profundizar en qué está pasando a nivel cerebral en el trastorno del espectro autista, porque no es solamente dar un diagnóstico por darlo. El diagnóstico apenas es la línea base, es lo que nos abre las puertas a toda la parte de intervención, que es al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos. Las competencias son habilidades para integrar esos conceptos actuales sobre el trastorno del espectro autista, conceptos y concepciones. Por ejemplo, muchas personas hoy en día todavía hablan de trastorno, pues, de síndrome de Asperger. Ya no existe el nombre de síndrome de Asperger. En el DSM-4 y en el CIE-10, que son versiones anteriores al DSM-5 y al CIE-11, sí se utilizaba la división de lo que hoy en día conocemos como espectro. El término correcto, el término clínico hoy en día es trastorno del espectro autista. Entonces, importante tener en cuenta que ya no existe, por ejemplo, trastorno desintegrativo del neurodesarrollo, ya no está síndrome de Asperger como una concepción. Desde el diagnóstico ya se habla de trastorno del espectro autista desde la actualidad. No quiere decir, o acá, porque no quiero entonces que se confundan, no quiere decir que las personas Asperger desaparecieron. El término desapareció. Ya se habla es trastorno del espectro autista de alto funcionamiento o trastorno del espectro autista nivel de apoyo 1, que es el nivel de apoyo menor. La idea es que puedan adquirir herramientas para identificar esos signos de alarma en la primera infancia. Un ejemplo de los que vamos a ver. Si el niño a la edad de 9 meses a 12 meses aproximadamente no atiende cuando le llaman por el nombre, supongamos que se llama Sara o David y llaman y el niño no voltea a mirar, o hay un ruido fuerte y el niño no voltea a mirar, o al contrario, hay un ruido de pronto que no es tan fuerte, el sonido de una lavadora o una licuadora de casa, que ya se vuelven de pronto sonidos matutinos, sonidos típicos, ya habituales, y se asusta, ya es un signo de alarma. No necesariamente para autismo, pero sí es un signo de alarma para prestar atención. Es decir, los signos de alarma no es que sean ya diagnóstico,
no se puede diagnosticar solo con un signo de alarma, hay que hacer toda una evaluación, pero sí empezar a mirar qué está pasando en esos hitos del neurodesarrollo. Obtener información que sea actualizada y que esté basado también en la evidencia. ¿Para qué? Alrededor de los trastornos del neurodesarrollo, especialmente en el autismo, circulan muchos mitos que hoy en día están, también vamos a hablar de esos mitos, por ejemplo, uno de los mitos más grandes y que hoy en día sigue estando presente desafortunadamente es la relación del autismo con las vacunas. No hay una relación causal, esto también lo vamos a explicar y también vamos a definir qué son esos trastornos del neurodesarrollo, que me parece fundamental. Nosotros vamos a trabajar por temáticas. Son 5 módulos. El primer módulo vamos a trabajar introducción. El segundo módulo, bueno, y acá también es importante, ese módulo es muy fundamental porque vamos a hablar sobre las teorías explicativas y la revisión histórica. Nunca nos podemos saltar una revisión histórica de ningún tema, porque si no conocemos lo que pasó hace tiempo, no vamos a conocer lo que estamos actualmente y lo que va a pasar en un futuro. Entonces la historia es fundamental, sobre todo porque en el tema del autismo ha pasado por diversos o diversas formas de clasificarse. Miren lo que les acabo de decir. Hoy en día se habla de trastorno del espectro autista, pero del 2013 a 2012, 2011 y así sucesivamente, se hablaba entonces de 5 categorías diferenciales del trastorno del espectro. Hoy no, hoy se habla de una, solo que se divide en los niveles de apoyo. Pero cuando estábamos hablando, por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando apenas estaba empezando de pronto a entender o a ser reconocido un poco que algo pasa diferente en el neurodesarrollo, se relacionó el autismo con una esquizofrenia infantil. Hoy en día eso sería un completo error relacionarlo. Entonces miren que la historia es sumamente importante. De hecho, hace poco tuve una madre de una paciente con autismo, mujer, que ella me mencionaba muy preocupada que le había mencionado que el autismo era esquizofrenia. Entonces miren que aunque estamos en pleno 2025, esas creencias de 1911, porque fue en 1911 donde Eugene Bleuler, que ya eso también lo vamos a ver, acuñó el término, hoy en día siguen resonando y ha pasado muchas décadas. Luego vamos a hablar esa definición, la clasificación de los 3 niveles y en el módulo 2 lo que son las generalidades del neurodesarrollo, los hitos, el periodo sensible, el periodo crítico, que también de hecho nos ayuda a mirar esos signos de alarma. En el módulo 3 una evaluación y el diagnóstico. Acá es muy importante. Vamos a ver quién hace el diagnóstico. Entonces, recuerden tener muy en cuenta, eso sí me parece fundamental para que la clase sea dinámica, y es que cada tema va a tener unas preguntas importantes. Sé que ustedes de pronto tienen muchas preguntas referente a cuáles son las pruebas, cómo se utilizan las pruebas, también preguntas que pues realmente son muy recurrentes y es quién diagnostica, cómo se diagnostica, entonces tener en cuenta que cada módulo para que sea algo organizado va a tener sus preguntas. Entonces tener en cuenta el tema para hacer preguntas. Acá las pruebas de evaluación, vamos a ver el A22, el ADR, también vamos a ver otras pruebas que como tal no son diagnósticas, pero el MCHAT, el ASQ3, vamos a ver otra prueba que es, por ejemplo, esa parte del IDEA, de Ángel Rivier, entre otras pruebas tamizajes y las dos de confirmación diagnóstica, Gold Standard. Importante, la familia del paciente con autismo. Y en el módulo 5 es un taller de autoevaluación. Yo les comparto entonces unos días antes de culminar el diplomado, yo les voy a explicar qué días son, cómo es el horario. Vamos a entender o vamos a tener un formulario a su disposición, es de libre diligenciamiento, eso ya depende pues mucho de la conciencia de cada uno de ustedes, para que puedan entonces saber hasta qué punto tienen un buen conocimiento de trastorno del espectro autista. Adicional a esto que yo les estoy mostrando, nosotros, bueno, de antemano, todas las clases son gratuitas,
todas las clases, es decir, esa parte de estar tú a tú durante las clases es completamente gratuita. Lo que es opcional es o son el certificado y esta parte, los casos clínicos. Pero esos casos clínicos son fundamentales porque, por ejemplo, en este tema, y acá me voy a devolver a esta otra diapositiva, para entender, por ejemplo, cómo es la definición y la clasificación, sobre todo la clasificación, para que ustedes puedan comprender qué se diferencia o cómo se diferencia un paciente con nivel 1 de autismo, con nivel 2 de autismo y con nivel 3 de autismo, requerimos comprender también a través de los casos clínicos. Entonces, esta carpeta es opcional. Más tarde, nuestro coordinador, recuerden que va a ingresar a las 7 de la noche y les va a explicar entonces todo ese aspecto, dónde pueden encontrar el material, cómo lo obtienen, cómo se certifican y en cada módulo va a tener cada carpeta con los temas, las lecturas de los temas, las presentaciones de cada uno de los temas que yo presento acá en las diapositivas y los videos complementarios. Adicional también, porque me parece fundamental que no solo nos quedemos con las clases, sino que ustedes puedan aprender. Tenemos por fuera, tenemos unos libros y guías generales. Acá está todo, entonces acá hay muchos libros, por ejemplo, un handbook sobre autismo, especialmente para padres de familia que tienen muchas preguntas y un compilado de las respuestas más comunes, manual sobre el autismo para padres, un ebook de autismo. Acá también hay otra estrategia para el manejo emocional. Bueno, este libro me encanta, ya les voy a mostrar. Aunque como tal no es puntualmente de autismo, este libro les va a servir mucho, sobre todo para comprender cómo es esa parte, ya les va a cargar, cómo es esa parte de comprender los cambios hormonales que al fin y al cabo también influyen en esos cambios comportamentales y emocionales del cerebro adolescente. Es este, se lo recomiendo, tiene 260 páginas y es muy fácil de leer. Tormenta cerebral, acá tienen toda esa parte como del libro, ese es uno. Pero acá tienen, por ejemplo, guía de salud mental en el aula, el autismo en niños y adultos. Este también es un libro que me gusta bastante, se lo recomiendo mucho. Este, una guía sobre todo para la familia. Este sí, es también muy fácil de leer, pues muy corto de leer, 276, y no solamente corto, sino es muy fácil de digerir, de entender. Entonces acá tienen varios aspectos, por ejemplo, otros rasgos de conducta, los movimientos, las estereotipias, por ejemplo, que es lo que más preguntan, cuáles son esa parte de la postura. Hay un tipo de caminar que es la postura equina o la caminata equina, que es muy común de pronto en ese proceso de neurodesarrollo. Entonces, esto viene acá en la carpeta de diplomado en autismo y otros trastornos infantiles, que recuerden, esto es opcional, pero que complementa muy bien ese proceso de aprendizaje y que nuestro coordinador dentro de unos minutos les va a explicar. Y otra pregunta que veía muy recurrente es este. Nosotros vamos a tener la siguiente metodología de clase. Los días y los horarios van a ir así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, así por 8 días. Los horarios van de esta manera. Empezamos siempre a las 6:15 hora colombiana hasta las 9:40 hora colombiana. Y los viernes cambia el horario, solo acortamos un poco el tiempo a las 9 hora colombiana y los sábados no es en la tarde, es en la mañana de 9 a.m. a 12 del mediodía hora Colombia. Siempre tenemos un descanso. Los lunes y jueves empezamos el descanso a las 8. Hoy no tenemos el descanso porque es el ingreso de nuestro coordinador
los viernes a las 7:30, los sábados a las 10:30. Para las personas que están fuera de Colombia, les dejo este cronograma o esta programación. Por ejemplo, muchos sé que están en Bolivia, entonces son las 7. Los que están en Uruguay son las 8, lo mismo en Argentina, lo mismo en Paraguay, y van a mirar el horario de Colombia, van a hacer ese conversor según el país donde ustedes se encuentren. Eso es muy importante. Cada uno de los materiales que yo les mostré van a estar subidos en las carpetas. Es muy importante, sí, leer previamente antes del tema para que sea una clase fluida, para que de pronto no sea solo yo hablando, sino que ustedes también puedan participar con los conocimientos que tengan. Y esto es importante. Todo lo relacionado con costos, con certificados, es con el tema administrativo. Todas las clases son gratuitas, opcional, certificado y opcional, este material que yo les mostré acá, que pues de hecho es muy importante porque obviamente así fortalecen esa parte del conocimiento. Recomendaciones, esto los voy a dejar acá. Importante que a veces se activa la cámara de algunos de ustedes, apagarla para empezar a, o para no empezar como a desconcentrar a los compañeros, lo mismo el micrófono. Algo importante, y acá voy a dejar de compartir para preguntarlos algo fundamental. Usualmente eh, yo dejo los primeros días el chat cerrado. ¿Para qué? Porque como somos tantos, a veces se vuelve muy abrumador para muchos de ustedes, sobre todo los que están en el celular, ver la clase. Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo siempre lo abro en momentos especiales cuando yo les digo, vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Tener el chat cerrado durante toda la jornada y abrirlo en momentos importantes? Yo siempre les aviso previamente, o dejarlo abierto para que ustedes puedan de pronto eh, escribir. Cerrado, cerrado. Exacto, cerrado y abrirlo. Listo, perfecto. Entonces voy a proceder en este momento a cerrar el chat y hoy vamos a hacer, por ejemplo, un espacio de preguntas amplio para que pues no se preocupen. Sé que tienen muchas preguntas, muchas dudas. Y ya para iniciar, para un buen proceso de aprendizaje, este es más un mensaje para cada uno de ustedes. Parte siempre de una necesidad. Deben preguntarse cuál es la necesidad que ustedes tienen con el diplomado, que los lleva al fin y al cabo a un interés, luego a la motivación de leer los temas complementarios, ya sea a nivel individual o el material opcional, la acción, que es, por ejemplo, estar en clase y los lleva a un proceso de aprendizaje. Este video que les voy a mostrar a continuación lo pueden encontrar en ese material organizado, recuérdenlo, para que de pronto no se desubiquen. Voy a proceder entonces a cerrar la grabación. Solo lo único que no queda en las grabaciones son los videos, de resto todo queda. Eso pues por el tema de derechos de autor en YouTube. Porque otro dato, a ustedes les comparten las clases grabadas vía Zoom, vía chat de WhatsApp, sin editar. Pero ya cuando la suben a YouTube, lo que hacen es editar, quitar esos espacios de descanso para que ustedes puedan tener una clase de corrido. Un video introductorio, me parece muy bonito el video. Recuerden que lo pueden encontrar allí en ese material de estudio.
eh, para que puedan compartirlo, reflexionar. Vamos a iniciar con la primera parte, es decir, lo que es el módulo número 1. No sin antes iniciar con esta frase que aunque de pronto no es de mis autores predilectos, o bueno, no es el tema que más me guste, porque hay dos Jung, un Jung con J, otro Jung con Y. El de teoría cognitiva conductual es con Y, pero bueno, la frase es muy bonita. Dice lo siguiente: para los profesionales de la salud, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Nosotros nunca nos podemos desentender, así seamos docentes, así seamos clínicos, que lo importante no es el diagnóstico en sí, es qué vamos a hacer con el diagnóstico. ¿A dónde nos lleva el diagnóstico? El diagnóstico solamente puede ser un nombre, pero lo importante es conocer qué configuración tiene el diagnóstico, que también eso hay que hablarlo, qué intervenciones va a tener el diagnóstico, y no podemos olvidar nunca que no solamente estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de personas que tienen un diagnóstico. Entonces, si estamos en educación, es importante entender que no podemos llamar, por ejemplo, el niño con TDAH, la niña con autismo, el niño inatento, porque también he escuchado eso, o en el ámbito clínico también, que no podemos olvidar nunca que si se llama Sara, Pedro, Juan, David, es Pedro, Sara, Juan, David. No el niño con TDAH, el niño inquieto, es que es el niño muy necio, o es el niño con un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, eso es fundamental. Y acá también, para iniciar, la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente, todos somos diferentes, realmente así a nivel visual. El cerebro sea muy parecido unos con otros, tienen formas diferentes, y eso es lo que nos hace únicos y nos define quiénes somos. Así una persona se considere dentro de la parte de la neurotipicidad, y cuando hablo de la neurotipicidad, hablo de lo que de pronto muchos usan, o la palabra que usan es el término normalidad. Cuando me escuchan decir el término normalidad, que creo que no lo van a escuchar, es el tema de la parte normativa, es decir, estadísticamente hablando. Cuando hablo normal, no es que sea lo correcto. Lo normal es donde está la mayor cantidad de personas dentro de una población. Eso es muy importante tenerlo presente. Este cortometraje es muy bonito, ya vamos a hacer una reflexión. Este cortometraje quiero que le presten mucha atención, sobre todo porque está en el idioma francés. Acá abajo les pongo la traducción, pero sí necesito que le presten atención para que podamos hacer una reflexión sobre esa mirada social que a veces nosotros no tenemos frente a los estudiantes, y sobre todo un niño que está empezando a desarrollarse y que está cursando con un trastorno del neurodesarrollo. El cortometraje francés se llama Los zapatos de Luis, y acá pueden ver abajo eh, la traducción, ya para que hablemos un poco de este cortometraje. Bueno, a mí me gustaría leerlos sobre esas opiniones que deja, o esas reflexiones que nos deja este cortometraje. Se llama Los zapatos de Luis, es francés, es un cortometraje que me parece muy diciente sobre esa realidad, sobre esa perspectiva del trastorno del espectro autista. En la escuela a veces nosotros damos por alto, o creemos que todos los niños de pronto tienen una neurotipicidad, cuando realmente no es así. A veces queremos ajustarlos a lo que es la parte neurotípica, pero es también entender esa neurodiversidad. Es un cortometraje que, como les digo, esos zapatos de Luis nos ofrece una mirada diferente, una mirada que a veces necesitamos. La verdad, la primera vez que vi el cortometraje me pareció muy conmovedor sobre lo que es el autismo desde esa perspectiva de un niño con autismo.
es un cortometraje real, es decir, está basado en una idea o en una perspectiva de la realidad de un niño de 8 años y medio, que es Luis, donde entonces nos relata cómo rodea, cómo lo rodea el mundo, cómo se enfrenta de pronto desafíos que para otra persona pueden ser desafíos pequeños, pero para él es algo muy grande. No sé si vieron el desafío de poderse presentar en público, esas emociones también que experimenta día con día. Y es una narrativa que permite al espectador poder empatizar un poco con la experiencia. eh, Sobre Luis, sobre esas particularidades que presenta Luis. No todas las personas con autismo son iguales, eso es muy importante. Hay una frase que nunca se me olvida y es, cuando conoces a una persona con autismo, solo conoces a esa persona con autismo. Ahí conocimos a Luis, que nos destaca en general esa importancia de la empatía, de la inclusión, como esos pequeños gestos de comprensión en el colegio, en el hogar, al fin y al cabo le van a dar significado a la persona que todo el tiempo vive esa realidad del autismo. Entonces, al presentarnos esa realidad, nos invita también a la reflexión sobre cuáles son nuestras pequeñas acciones sobre esa inclusión educativa, sobre esa parte de la neurodiversidad. El mundo está diseñado para personas neurotípicas. La neurodiversidad de pronto apenas se está entendiendo un poco más. Siempre han existido personas neurodivergentes, pero Luis nos recuerda cómo debemos contribuir, cómo debemos también ser más inclusivos, más comprensivos. Nos enseña, de hecho, por eso se llama el cortometraje así, Los zapatos de Luis, a ponernos en los zapatos del otro, a derribar de pronto esas miles de barreras que existen en una sociedad, donde a veces ser diferente es sancionable. Melanie nos dice, soy educadora especial y mi sobrina tiene autismo. Muy bonito, Jesús. Soy autista, bienvenido, Jesús. Espero que aprendas un poco más a comprender esa parte de, del autismo. Todos son diferentes. Viviana, cada persona ve el mundo de una forma diferente. Exacto. Es la importancia de ponernos en los zapatos del otro. Este, ya para cerrar de pronto esta reflexión, sé que acá hay muchos docentes, pero por ejemplo, ese diseño universal en la parte de educación, ese diseño universal para el aprendizaje, también lo podemos traer acá a colación con esa perspectiva del cortometraje, es decir, ese enfoque educativo que busca que al fin y al cabo todos los estudiantes con o sin dificultades puedan aprender en igualdad de condiciones. Es un reto, sí, pero es un reto que cada día vamos poniendo más cimientos hasta que ya de pronto en algún mundo ideal, eh, pues de pronto se puede ofrecer esas diferentes formas de enseñar, motivar, evaluar, sin que sea de pronto para muchas personas un reto o sin que sea para muchas personas también, porque también hay que hablar. La educación para algunas personas con autismo es difícil, no tanto por lo cognitivo, eso es muy importante, sino porque hay muchos sonidos, hay muchas personas, hay muchas luces, a veces pueden haber cambios de rutina, eso lo vamos a ver día con día en el diplomado. Exacto, Jacqueline, ser capaz de ponerse en su lugar, de comprender esa necesidad de ser más inclusivos, de ser más empáticos. Maravilloso. Mire lo que nos dice Jesús. Esperen que se me perdió no tenemos nuestro propio mundo, compartimos el mismo de todos. Eso es lo complicado. Y que a veces muchas personas los apartan, muchas personas de pronto tienen unas ideas de lo que es el autismo sumamente erróneas, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando se da un diagnóstico en la primera infancia, muchos padres de familia que de pronto no tienen el conocimiento sobre lo que son los trastornos del neurodesarrollo, ponen barreras, pero esas barreras también se dan por esos prejuicios, por esa desinformación que día con día tenemos. Y bueno, acá vamos a ver muchas experiencias. La idea es que ustedes compartan también esas experiencias, que por acá veo algunos que son maravillosos. Vamos a iniciar con con las teorías explicativas.
pero sobre todo con esa revisión histórica de lo que es el autismo para aquí. La revisión histórica nos va a permitir tener el conocimiento de lo que fue antes el autismo, que ha pasado por miles de formas, miles de nombres. Es uno de los diagnósticos más neurodivergentes, más neurodiversos, más neurovariables. Miren que apenas en 1980 es algo relativo. 1980 para muchos pueden ser hace poco, para otros pueden ser hace mucho, pero para la historia que tiene el autismo, porque el autismo ha tenido personas durante todo el tiempo en que el ser humano ha pisado la tierra, solo que ahora tenemos mucha más comprensión de muchos aspectos que hace quizás un siglo, dos siglos no conocíamos, pero para mí es hace muy poco, 1980, para que apenas fuera reconocido dentro del DSM es poco. Ahora estamos en la quinta edición. Antes, en la edición 4 es donde se hablaba del síndrome de Asperger, que hoy en día es trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, y ya el DSM-5 no distingue esas subcategorías del trastorno como lo era entonces hace poco. Eso es muy importante, no me voy a detener acá, pero sí me parece fundamental entender esto, la historia del autismo y la historia de la humanidad en la percepción de lo que es el diagnóstico, lo que nos decía Jesús. Muchas veces las personas los ven como un mundo aparte, como un mundo diferente o como personas que están en otro mundo. No es así. Es una percepción diferente que a veces a muchas personas les cuesta entender. eh, la evolución del diagnóstico ha tenido cambios. Antes de ese siglo XX, el autismo no era reconocido como un diagnóstico específico. De hecho, fue con una persona muy importante para el autismo que fue Leo Kanner en el año o en esa década de 1940, junto con pues otra persona que también sé que han escuchado y es Hans Asperger. Ellos dos en 1940, en esa década, lo que hicieron fue entenderlo o reconocerlo como un diagnóstico específico, darle una comprensión a lo que de pronto hoy en día tenemos en el autismo, les da una diferencia al autismo de lo que es la esquizofrenia, porque para la época o históricamente las personas con autismo, y les estoy hablando de la década de 1910, 1920, 1900, incluso 30, el autismo era relacionado o era vinculado erróneamente con trastornos psicóticos. ¿Por qué? Quizás por las estereotipias, quizás por los monólogos, quizás por muchas características que hoy en día no tienen relación con la parte de la esquizofrenia, pero que sí hay un dolor en el autismo, un dolor, digámoslo así, social, porque siempre las personas que han sido diferentes a la normatividad, a lo que está en la media, recuerden, la media poblacional es lo normal, pero no es lo correcto necesariamente. Siempre esas personas que han sido, entre comillas, extrañas, han sido excluidas de alguna manera, han sido segregadas de alguna forma. Y eso no es solamente en la época actual, 2025, eso ha pasado desde antes de Cristo, durante Cristo, fuera, después de Cristo, entonces siempre han tenido esas diferencias neurológicas subyacentes y actualmente afortunadamente hay mayor conciencia, mayor activismo, falta todavía mucho por entender del trastorno del espectro autista, pero hoy en día tenemos una mayor conciencia, afortunadamente. ¿Por qué les digo esto? Porque hemos tenido también un progreso. Cuando hablábamos, por ejemplo, de 1920, las personas de pronto estuvieron segregadas, tuvieron autismo, no con un diagnóstico formal, pero de pronto al ser de una u otra manera diferentes al común denominador, ese es el término, al común denominador, fueron excluidas en manicomios, en lo que antes se llamaba manicomios, hoy se llama institución de salud mental. Pero entonces la sociedad ha abordado el autismo de manera donde de pronto la exclusión ha sido la forma de trabajar con ellos y no es la idea.
exclusión en las escuelas, exclusión en las comunidades, exclusión también incluso en las familias. Falta, todavía es un reto que hay que seguir trabajando, pero bueno. Yo les quiero también recomendar una película para que puedan ver esos cambios que ha tenido de pronto el autismo. No es una película centrada solamente en el autismo, pero sí esta película que les voy a mostrar o este cortometraje de la película que les voy a mostrar, la película se llama así, Mary y Max, está subtitulado, está en algunas plataformas de streaming, cambia, creo que la autorización acorde al país, pero quiero que ustedes miren muy bien. Esta persona que van a ver en el corto de la película, hace parte de la película, que de hecho el protagonista de la película es una persona con trastorno del espectro. En ese entonces, por la época, hablan de Asperger. Hoy en día sabemos que no es el término correcto. Van a ver cómo estuvo incluso interno en un hospital de salud mental, desafortunadamente porque lo consideraban extraño, lo consideraban diferente. Los voy a dejar con esto para terminar esa parte de la reflexión. Aquí tenemos entonces esa reflexión de cómo a lo largo de las épocas, cómo a lo largo de los tiempos se ha segregado a la persona con autismo. Más allá de pronto del tema de la película, que por cierto se la recomiendo mucho, se llama Mary y Max, que como tal no se centra en el autismo, pero sí hay factores que les van a servir muchísimo para comprender de pronto a nivel histórico cómo ha sido esa percepción del trastorno del espectro. Ahora sí, ¿de dónde viene el término, entre comillas, autista o autismo? Y lo pongo entre comillas porque a pesar de que las personas con autismo se reconocen a sí mismas autistas o con autismo, muchas personas de pronto malintencionadas, o espero que de pronto sea también por desconocimiento, se han autodenominado así, como, ay, yo soy autista, pero tergiversando cada vez más el término. Para nadie de pronto es un secreto que cuando dicen, ay, es que yo soy autista, es porque dicen como no quiero socializar y el autismo no es no querer socializar, entonces lo pongo entre comillas también para hacer un poquito de conciencia. ¿De dónde viene el término? El término, desafortunadamente, viene de una palabra griega que significa sí mismo o en sí mismo. Y digo desafortunadamente porque también el término ha empezado a generar tergiversación frente a lo que es el diagnóstico. Esto empieza a ser acuñado en 1911 por una persona que para eh, la época fue importante. Él era un médico austriaco, era Eugene Bleuler. Eugene, en esa época, en 1911, empieza a decir que el autismo tenía relación con esa parte de la esquizofrenia. Es decir, Eugene fue un psiquiatra donde empieza a utilizar este término para describir en la época, en el siglo XX, a principios del siglo XX, recuerden igual la época, un fenómeno de desconexión del mundo exterior que él empezaba a ver en sus pacientes, donde él mencionaba que los pacientes tenían síntomas de esquizofrenia porque tenían una desconexión de lo social o porque tenían una desconexión de un mundo interno de fantasía. Hoy en día, afortunadamente, no entendemos el autismo de esa manera, pero que sí es muy importante tener en cuenta el término para no volver a repetirlo. Y esto es importante, aunque el autismo como una patología, que lo hablábamos ahora, fue descrita por Leo Kanner en esa década de los 40, solo fue hace muy poco tiempo que se empezó a conocer el primer caso de autismo. Y aquí me voy a adelantar unas cuantas diapositivas para llegar acá, que más adelante, hoy mismo lo vamos a trabajar. El primer caso diagnosticado con autismo oficialmente fue Donald Triplett. Él falleció en el año 2023. Una historia muy interesante. Murió con 89 años, pero Donald fue la primera persona oficialmente diagnosticada con trastorno del espectro.
Pero antes de Donald Triplett existieron más personas con trastorno del espectro, quizás no nombradas de la forma en que debieron ser nombradas, pero sí estuvieron dentro de la historia. Por ejemplo, en 1947 tenemos a una de las primeras personas documentadas que se sospecha que podría tener un trastorno del espectro, igual recuerden la época, 1747, en aquella época ni nombre o ni rastro había del nombre de autismo. Entonces, Hawk Blair, que fue el caso que les menciono, él se casa, pero su hermano, digámoslo así, para poder solicitar la herencia, menciona que Hawk estaba incapacitado para poder casarse, porque en la época cuando se casaban recibían la herencia, y empieza entonces el hermano a solicitar la anulación del matrimonio para poder quedarse con la herencia. Eso es más bien un poco de chisme, pero lo que quiero mencionar es que como a lo largo de la época han existido personas con sintomatología de lo que hoy conocemos como trastorno del espectro. Para otro año, en 1798, llega un personaje muy importante, sobre todo para lo que es la terapia cognitivo-conductual, y es el niño salvaje de Aveyron. A él lo apodaron o lo bautizaron como Víctor, pero se conoce generalmente como el niño salvaje de Aveyron. Fue un niño rescatado de una comunidad francesa llamada así, Aveyron. El niño no hablaba, el niño no socializaba, el niño no tenía un contacto visual. De pronto muchas personas lo relacionan con el autismo por eso. A criterio mío, no, pero lo pongo acá para que ustedes también conozcan un poco de la historia de Hawk Blair, del niño salvaje de Aveyron y de Hawk Blair también. Pero el caso es que ha sido uno de los datos donde se han documentado con una sospecha de trastorno del espectro autista. Por acá les dejo la película. La película, si la logran encontrar, maravilloso, está en YouTube. Acá les dejo el enlace. Así la pueden encontrar El Pequeño Salvaje. Es una película de 1970, adaptada a lo que fue la época 1798. Es una película que está en francés, pero tiene subtítulos en español. Muy bonita, muy interesante, sobre todo para esa parte de lo cognitivo-conductual y ver ya a su criterio si consideran de pronto que con los datos históricos que se tenían, pues está dentro del marco de trastorno del espectro. En 1906 se empieza a tergiversar lo que se conoce como autismo. Miren acá. Resulta que un psiquiatra italiano, que fue Santen, empieza a definir esto. Dice, es una forma de demencia que empieza en la infancia. Y describe lo siguiente. Esto, de la demencia temprana, un error muy grande al describir el autismo. Pero miren acá ciertas características. Distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva, una disyunción entre inteligencia y autocontrol, comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación. De hecho, en el autismo hay mucha concomitancia con dispraxia, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa, carcajada explosiva, mutismo, lo que podría ser para la época, hoy en día se conoce como lo no verbal, un autismo no verbal, tendencia a los monólogos, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes, que puede ser una estereotipia, el describiéndolo acá, aversión a hacer cualquier forma de trabajo, uso inconsistente del lenguaje, tics verbales y repetición de palabras. Eso es lo que entonces nos da eh, este personaje. Y acá llega alguien fundamental y fue Leo Kanner. En 1943, él empieza a describir o empieza a escribir este eh, artículo, lo nombró así, Trastornos autistas del contacto afectivo, lo utiliza para describir 11 niños. 11 niños que entre ellos, como les menciono, estaba esta pequeña persona, Donald Triplett, que fue la primera persona en ser diagnosticada con trastorno del espectro autista oficialmente.
Entonces, Leo Kanner nos empieza a mencionar, y acá me voy a devolver a esta diapositiva, ya les voy a volver a colocar la otra de Donald Triplett para que puedan tomar nota. Kanner es una persona fundamental, principalmente porque Kanner entonces nos da una diferenciación de lo que es el autismo de la esquizofrenia. Kanner empieza a identificar síntomas nucleares que definen un autismo. Él empieza a mencionar un autismo temprano. Él empieza entonces a decir que cada persona con autismo tenía estas características. Él nos empieza a nombrar que las características entonces eran el aislamiento social extremo desde el principio de la infancia, eh, de pronto esa necesidad de rutinas rígidas, que el ambiente que de pronto le cambiaba le generaba ansiedad a la persona con autismo. Recuerden la época, 1940, no es lo que se considera hoy en día autismo. Él mencionaba que también otros tenían alteraciones en el lenguaje, que también, por ejemplo, podían tener la ecolalia, que hoy en día sabemos que es una repetición de frases o palabras, eh, y que también, pues, era de inicio temprano. Kanner entonces nos dio un legado importante y es que nos dio esa posibilidad de distinguir el autismo de otras condiciones o de otras características cognitivas. Es muy importante entonces Kanner acá, porque acá entonces ya sí voy a explicarle a Donald Triplett, que fue el primer niño diagnosticado oficialmente. Miren esta parte tan importante. Fue diagnosticado inicialmente con esquizofrenia infantil, pero Kanner pronto notó que su caso y el de otros niños, los 11 niños que él estudió, formaban un patrón distinto. Con el tiempo, Donald vivió una vida relativamente independiente. Desafortunadamente, falleció a eso de los 89 años, pero tuvo una vida muy interesante. ¿Qué notó Kanner en Donald Triplett? Notó aislamiento social desde muy pequeño, rechazo al contacto físico. No es que rechacen el contacto físico, eso es muy importante. Para muchas personas con autismo es insoportable en el tema de la sensibilidad, eso lo vamos a entender más adelante. Lenguaje repetitivo y no funcional, lo que era la ecolalia, intereses restringidos, números y letras, y una memoria excepcional para los datos específicos. Esto en relación a lo que es el diagnóstico que tuvo Donald Triplett. Vamos a ver entonces un resumen importante de lo que es esa historia del trastorno del espectro. Recording in progress. El autismo ha pasado por muchas formas de verse. Acá tenemos las dos diferencias de lo que es Hans Asperger y Leo Kanner. Hans Asperger no es, digámoslo así, la persona que acuñó el término del síndrome de Asperger, fue Lorna Wynne realmente quien ya en el año 1994 quiso retomar esas investigaciones que Hans Asperger previamente ya había realizado. Resulta que nosotros tenemos dos formas, o más bien dos corrientes, que son la corriente neurocognitiva y la corriente sociocognitiva, para explicar un poco referente a lo que es el trastorno del espectro autista. No son criterios diagnósticos, son teorías explicativas. Después del siglo XX empezaron a generarse muchos debates, muchas teorías sobre dónde provenía, de dónde surgía el trastorno del espectro autista, qué era lo que pasaba realmente a nivel cerebral, qué pasaba en esa configuración de las redes neuroanatómicas, cómo funcionaban como tal los cerebros neurodivergentes, y llega la primera corriente con la teoría de la mente. La teoría de la mente es fundamental para entender el perfil clínico de la persona con autismo. Este es el primer tema que nosotros vamos a ver el día de mañana. Las corrientes son dos, sociocognitiva
neurocognitiva. Vamos a hablar entonces de lo que es la teoría de la mente. Vamos a hablar también de otra teoría, que es la teoría o que va muy ligada a teoría de la mente, que es teoría de la mente y cognición social. La cognición social es un marco mucho más amplio que engloba la teoría de la mente. También vamos a ver otra teoría, que es la teoría de las funciones ejecutivas, que es una corriente más neurocognitiva. Vamos a ver otra teoría también, que es una teoría de la coherencia central y otra que es la teoría de las neuronas espejo. Les voy a abrir el chat, ya el chat está abierto para que podamos entonces interactuar. Ustedes me puedan hacer algunas preguntas que tengan eh, de hoy, de los temas que se vienen o algunas preguntas más a nivel puntual. Creo que la reflexión de hoy nos deja esa parte de la inclusión, de entenderlos no como un mundo aparte, sino un mundo donde todos somos, de hecho, con pensamientos diferentes. Una, exacto, Colmer nos da una definición muy importante, es una de tantas formas de ver el mundo. Sí, Grace, ya del último video, creo que me estás preguntando, lo voy a compartir por acá. Este, listo. Por acá nos pregunta, no veo tu nombre, dice Redmi Note, pero nos dice lo siguiente. Una persona diagnosticada con TDAH puede tener también autismo, sí. De hecho, los trastornos del neurodesarrollo son muy comunes, las concomitancias, son muy comunes esos diagnósticos duales. De hecho, ¿por qué? Porque son trastornos del neurodesarrollo de esa parte de la ontogenia del sistema nervioso. Anteriormente, les estoy hablando antes del 2013, con el 2013 hubo muchos cambios. Antes del 2013 se pensaba que no. Hoy en día sí. De hecho, se estima muy alta probabilidad o muy alto porcentaje, de hecho a un 30 o un 80%, de que las personas con autismo puedan presentar TDAH, eso sí, teniendo en cuenta algo y es diferenciar cada una de las presentaciones clínicas. No es que se mezclen, es que convergen, pero teniendo en cuenta qué hace parte del TDAH y que hace parte como tal del autismo. No siempre se van a mezclar, pero sí, una persona con TDAH puede tener autismo, pero no siempre van a estar juntos. Sally nos dice algo muy importante. Yo solo quisiera comentar que la verdad, tanto psicólogos, maestros, neuropsiquiatras deberíamos de actualizar nuestros conocimientos y, como dijeron, ser más empáticos. De hecho, hay un fenómeno que es el fenómeno de la doble empatía. A veces las personas juzgan a las personas con autismo erróneamente de no ser empáticas, pero también hay personas neurotípicas que no son empáticas. Entonces ahí está el fenómeno de la doble empatía. Marta Leymon Luz nos dice, ¿podemos asegurar que si logran integración a la escuela normal esos niños? Sí, pero no es, y eso es algo muy importante, Marta, no es el niño quien debe ajustarse, es la institución educativa quien también debe ajustarse. De hecho, tuve un caso donde eh, se pensaba o la escuela pensaba que el niño era quien debía ajustarse a los ruidos, quien debía ajustarse a la bulla, no. Es como, por ejemplo, el timbre del colegio, el sonido del timbre del colegio. De hecho, no solamente las personas con autismo, al TDAH también se habla de una sensibilidad, que no es tan común, pero también hay sensibilidad en el TDAH. Entonces, ajustar los sonidos, tener de pronto sí como algunas herramientas extra para que el niño se logre ajustar, pero también cómo el colegio, cómo la institución educativa participa en esa inclusión. Entonces, cuando hablamos de una integración en la escuela normal, que sí lo logran es un trabajo mancomunado. El niño, los terapeutas, los docentes y también la infraestructura. Andrea nos pregunta, ¿en la edad adulta se puede diagnosticar el espectro del autismo? Sí,
ya se habla de un diagnóstico tardío, pero sí, claro que sí, se puede diagnosticar al ser un trastorno del neurodesarrollo, cursa con todo el ciclo vital, desde la infancia temprana hasta que una persona fallece. ¿Qué estrategias inclusivas deben abordar? ¿Qué estrategias inclusivas se deben abordar para el autismo? Lo que acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, es fundamental. Múltiples formas de mostrar la información. Esa parte, por ejemplo, de si sé que tengo un niño con hipersensibilidad en el ámbito del colegio, cómo puedo modificar el ambiente, cómo trabajar también, porque es que la inclusión no es solamente a nivel de lo académico, la inclusión también es también en esa parte de la socialización, que de pronto a veces también les puede costar. Entonces el TEA, eso no lo hace IBET. Entonces el TEA es una condición adquirida por genes, no me quedó claro. Sí y no. Es una convergencia entre la parte genética, la parte ambiental, lo que es la epigenética, es una combinación, no es ni 100% genético ni 100% ambiental. Sí se sabe hoy en día con las investigaciones que ha tenido un auge el conocimiento de la alta carga genética, la alta heredabilidad en el trastorno del espectro, pero no podemos hablar que todas las personas con autismo vengan con genes. Hay, por ejemplo, alteraciones de novo. Alteraciones de novo son genes que son espontáneos, que por ciertas condiciones en el papá o en la mamá, que se genera. Entonces, es epigenética. Hola, eso no lo dice Paulina Mejía. Hola, gracias por esta interesante información. Mi pregunta es si los niños con autismo de alto funcionamiento pueden tener una vida normal en una escuela en una escala de 1 a 10. Sí, un 9. Creo que nadie tiene una vida normal en un 10. Ni siquiera las personas neurotípicas. Siempre vamos a tener de pronto dificultades, peripecias, cosas que se presenten, pero sí. Buenas noches, ¿el TDAH va dentro del espectro autista? No, son diferentes. No es que uno vaya dentro de otro, no. Son distintos, son condiciones clínicas diferentes aparte, pero lo que les mencionaba, pueden converger, es decir, pueden como presentarse juntos, pero son dos formas diferentes. Silvia, buenas noches, nos dice Silvia Méndez. Buenas noches. ¿El Asperger es una sombra del autismo? No. El Asperger, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, es lo que hoy en día se conoce como trastorno del espectro autista de alto funcionamiento nivel 1. Solo que cambió el nombre de lo que fue el DSM-4 al DSM-5. ¿Qué test podemos utilizar las docentes para canalizar a un niño con autismo nivel 3 preescolar? Esto lo vamos a ver. ASQ3 y MChat, entre otras, que también vamos a trabajar, pero no son pruebas diagnósticas, son pruebas tamizaje para saber si una persona requiere o no una derivación a un profesional, ya para hacer un diagnóstico mucho más profundo. Bueno, por acá, esta pregunta no la hace Luis, que nos dice lo siguiente. Profe, ¿cuál es la diferencia más notoria entre TDAH, Asperger y autismo? Bueno, Asperger y autismo, recuerden, van lo mismo, solo que ahora se llama trastorno del espectro de alto funcionamiento o nivel de funcionamiento 1, 2 y 3. Y cuando hablamos del TDAH, es diferente, es una entidad clínica diferente al autismo que se puede presentar junto a lo que mencioné, pero que las dificultades van a estar más en la atención, en el control de impulsos y que la socialización, de hecho, tiende a relacionarse bien, a veces puede sí ser impulsivo, interrumpir a los demás, pero no como tal las dificultades en la reciprocidad social que aparecen en el autismo. Micaela, sí, esa parte las va a explicar nuestro coordinador. Ya dentro de unos minutos les dice cómo les comparte a ustedes el enlace de esta clase grabada. Es muy importante para que ustedes puedan volver a ver el repaso.
Un niño o niña con TEA puede ser sociable y querer mucho a su entorno, sí, sí. América nos dice, mi hijo tiene 5 años y lo diagnosticaron con autismo grado 2. Quiero saber más para ayudarlo. Esperemos que aprendas muchísimo. Elizabeth también nos opina lo mismo. Me dijeron que no es genética. Sí, hoy en día hay una alta carga genética, hay una alta heredabilidad. De hecho, ya se han estudiado 3 genes relacionados con el autismo, pero no es solo genética, es una epigenética, es decir, una combinación entre lo que es el gen y el ambiente, esa predisposición genética. Al fin y al cabo, cuando hablamos de epigenética, el ambiente inhibe o estimula. Entonces es epigenética, pero sí se ha estudiado una gran carga genética. De hecho, lo vamos a ver en uno de los temas de el diplomado de esa gran carga. Por ejemplo, si ya dentro de una familia hay una persona con diagnóstico de autismo, aumenta esa probabilidad, hablando estadísticamente, de que otra persona dentro de ese núcleo familiar primario, pues pueda tener también el diagnóstico. Dísela, no te preocupes, pues puedes ver las clases a nivel diferido, no te preocupes. Eli nos dice, es exquisito solo el inicio y se comprenden tantas cosas, que bueno que te haya gustado, Eli. Soy madre de un niño autista y con TDAH. Nunca me explicaron nada, por eso el interés de conocer este mundo y poder ayudar a todas esas personas como yo, que nunca se les explicó nada y así y así poder ayudar a quienes se relacionan con personas tan maravillosas. Sí, totalmente. Creo que uno de los aspectos más fundamentales del tema, sea cual sea el diagnóstico, es explicar qué pasa. Bueno, nos dan una pregunta acá. Jitney Esmeray, creo que se pronuncia así, si no me lo corriges, nos dice lo siguiente. Puede haber casos de adolescentes que, según sus padres, dicen que tienen autismo, pero muy leve, pero al socializar con los demás, ese adolescente no se le identifica ningún rasgo de autismo. Primero, si hay un diagnóstico formal o si no hay un diagnóstico formal, porque puede ser también, Jimmy, que sea una sospecha. En algunos casos con autismo muy leve, sí puede pasar eso que me estás diciendo, es decir, puede pues, adaptarse bien socialmente, puede pasar desapercibido, eh, a simple vista puede tener una interacción corta y que no se le note de pronto esa diferencia. Pero no solamente el hecho de tener autismo tiene que ver única y exclusivamente con no poder socializar, va más allá debe tener entonces unos criterios. Mi pregunta es, a esa pregunta que tú me estás haciendo, si de pronto el niño o el adolescente que tú me mencionas ya tiene un diagnóstico, porque sí, o sea, puede haber adolescentes que entre comillas parecen neurotípicos, lo que sería entonces un nivel muy leve, nivel uno, que pueden socializar, que tienen una interacción diaria, pero que de pronto en profundidad, cuando ya se analiza la persona en profundidad, sí tiene rasgos compatibles con un autismo leve. Por eso es tan importante el diagnóstico diferencial. Y esa era mi pregunta, si la persona ya tiene un diagnóstico o es solamente una sospecha diagnóstica de los padres. Esa pregunta es muy importante. Justo Rufino Barrios nos hace la siguiente pregunta desde la perspectiva docente. Me interesaría saber, desde mi punto de vista, que soy docente, cuál es el papel que debo jugar como docente con personas con autismo. Justo, tienes un papel fundamental, fundamental, un rol fundamental, principalmente como facilitadores de la inclusión. Al fin y al cabo, los docentes también debemos partir de esa parte porque en los colegios, en las instituciones educativas, aún se ve mucho rechazo por la diferencia, entonces generar un ambiente de respeto, también esa parte de, como tal, no es tratar de curar, porque no podemos hablar de enfermedad, o no es tratar de cambiar
al estudiante, sino más bien acompañar, si tú puedes, por ejemplo, justo, Rufino, ajustar esa interacción o ajustar lo que tú brindas en cuanto al conocimiento para al fin y al cabo potenciar esas capacidades y que sea un aula donde la persona con autismo se sienta segura, que se sienta aceptada, que se sienta capaz de aprender, porque también ese ha sido de pronto mucho el reto de muchas personas con autismo, ese temor a no querer estudiar, no porque no entiendan, sino porque hay un ambiente de pronto donde no se presta para que se sientan bien. ¿Cómo podemos, cómo tenemos el material? ¿Dónde? Ya casi entra nuestro coordinador, que le puedan entonces preguntar ese aspecto del material. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, es muy importante volver a repasar. Eh, Arcelia nos dice, yo tengo unos estudiantes, son amorosos, claro. Por ejemplo, no asisten a una hora cívica por el ruido, sí. Aunque no todas las personas con autismo tienen sensibilidad auditiva o no tienen reacciones, por ejemplo, a esa parte de los sonidos. Muchos sí, la mayoría, la gran mayoría, pero no todos. Sí, Melanie nos dice, los niños con autismo, cuando ya están adultos, pueden tener pensamientos suicidas debido a la ansiedad o depresión. No sé si es una pregunta, Melanie, pero de hecho hay una alta probabilidad. De hecho, se estima que más de la mitad de la población con trastorno del espectro autista tenga una concomitancia con trastornos emocionales, ansiedad, depresión, no tanto por el diagnóstico como tal, sino más bien por lo que tienen que vivir en un ambiente de pronto donde no es un ambiente presto para la socialización, no es un ambiente presto para esa parte auditiva. Entonces, sí, no sé si es una afirmación, Melanie, como me dices, o es una pregunta. En todo caso, sí. Vamos entonces a darle la entrada a nuestro coordinador. Es muy importante que se queden para que escuchen esa información de lo que me han preguntado. Entonces, por ejemplo, del material de estudio, de la certificación, de dónde les comparten a ustedes las clases grabadas, para que conozcan un poco también de la corporación, que es muy importante. Y ya le doy la entrada a nuestro coordinador para que a él le hagan esas preguntas pertinentes y el día de mañana vamos respondiendo esas inquietudes que de pronto nos quedaron pendientes del día de hoy. Cordy, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Los dejo con los estudiantes. Listo, profe. Hágale, entonces mañana se encuentra con ellos en la segunda clase. Que estén muy bien. Espero que nos podamos volver a ver mañana y adiós. Claro que sí, profe, que descanse. Estimados, ¿cómo están? A ver, cuéntenme, ¿me ven y me escuchan bien, sí? Coméntenme, esperen a ver yo. Ok, estamos bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme por el chat cómo se sienten, cómo están, cuéntenme, ¿cómo están? ¿Bien? A ver, yo los leo un poquito por aquí. Bien, listo. Listo, ¿no, estimados? Mañana retoman con la docente Ana. Yo lo que voy a hacer ahorita es hacer una intervención administrativa para explicarles un poco de la corporación, ¿sí? ¿Listo? Y también explicarles la opción del certificado, ¿listo? Bueno, coméntenme por el chat si pueden ver las diapositivas allí. Ya las voy a colocar en modo presentación, pero cuéntenme si las pueden ver, por lo menos. ¿Ahí las ven? ¿Sí? Listo. Listo, estimado. Sí, no, todas las clases se graban, pero ya les voy a explicar toda esa parte. ¿Listo? Lo que necesito es que me presten muchísima atención ahorita, muchísima atención. Préstenme muchísima atención para que no tengan ninguna duda. ¿Listo? ¿Va? Bueno, ¿qué voy a hacer, estimado? Yo voy a cerrar el chat ahorita. Yo hago la intervención, hago la explicación y cuando culmine, abro el chat
para resolver inquietudes si les quedan, ¿sí? En la mayoría de presentaciones que yo hago, digamos, en todos los inicios de clases de los diplomados, todas las personas me comprenden, ¿sí? Me comprenden muy bien, pero solo si me prestan mucha atención. ¿Listo? Entonces, lo único que les pido es eso. Préstenme muchísima atención y las dudas que tengan ahora mismo las guardan para el final de la presentación. ¿Listo? Bueno, estimados, voy a empezar entonces, voy a empezar ya, pero recuerden, voy a cerrar el chat y al final lo vuelvo a habilitar. ¿Listo? Bueno, procedo. Bueno, compartimos estos datos acá en la pantalla, en el chat y empezamos. ¿Listo? Bueno, estoy mirando arriba porque tengo pues una pantalla grande conectada al computador, pero ya vamos a empezar, estimados. Listo, estimados. Bueno, bienvenidos todos a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Iván Javid. Yo soy uno de los socios y directivos de la institución. Soy la persona que los ha estado convocando desde redes sociales y desde diferentes grupos de WhatsApp para que se vinculen a esta gran formación. Y en compañía de la coordinadora Paula Contreras, somos las dos personas que les hemos enviado la información a los grupos de WhatsApp a los que ya ustedes se vincularon. ¿Listo? Bueno, estimados, como les mencioné desde un inicio, la idea es que me presten mucha atención. Esta presentación la vamos a dividir en dos partes y voy a tratar de ser bastante breve con toda la información para que ya ustedes puedan descansar. ¿Listo? ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con unas nociones generales de la institución para que ustedes conozcan a la empresa que los está capacitando, ¿cierto? Y lo segundo que vamos a hacer es explicarles ya la opción del certificado y el material de estudio, que recuerden que eso es opcional, ¿listo? No es obligatorio, es opcional, ¿va? Pero ya les explico esa parte, ¿listo? Entonces vamos a empezar con las generalidades de la institución, ¿sí? ¿Quién es la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica? Nosotros somos una empresa del sector privado acá en Colombia, es decir, somos una empresa colombiana, ¿sí? Y existimos desde hace 25 años. ¿A qué nos dedicamos nosotros? ¿Qué hace la empresa desde hace 25 años? Lo que hacemos es capacitar, ¿sí? En todo lo que es la educación de corta duración, ¿sí? Estamos hablando de lo que son diplomados, cursos, congresos, simposios, talleres, todo lo que es corta duración. ¿Listo? En algunas universidades, ¿sí? Más que todo aquí en Latinoamérica, hay un área, ¿sí? Muy específica que se dedica a la educación continua, a la educación para el ingreso laboral, sí, a la educación de corta duración. Bueno, hagan de cuenta que nosotros somos una empresa independiente de mejora continua, de educación complementaria, de educación para el ingreso laboral. Listo, eso es lo que hace la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Listo, estimados, para que eso les quede muy claro. A día de hoy, la corporación ha capacitado a más de 4 millones de personas, ¿sí? Y de esas 4 millones de personas hemos certificado un poco más de 3 millones. ¿Listo? Desde el año 2000 que empezamos hasta el presente año, que es el año 2025. Ese es el conteo. ¿Listo? Bueno, estimados, en el chat de Zoom yo les compartí dos mensajes, ¿sí? En el primer mensaje, ¿qué podemos ver? Toda la parte legal de nosotros como institución, ¿sí? Primero, lo más importante que deben saber de la parte legal. A nosotros acá en Colombia nos ampara un decreto a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? Ese decreto es el decreto 1075. Dentro de ese decreto hay un artículo que es el 2.6.6.8 que define lo que es la educación de corta duración aquí en nuestro país. ¿Listo? Em, ¿Cuál es la otra información que pueden ver allí en ese mensaje? Nuestro número de identificación tributario. Muy importante ese dato, ¿por qué, estimados? Porque con ese número todos ustedes, sí, todos ustedes pueden ingresar a la página web del Registro Único Empresarial y Social de Colombia y pueden verificar, pueden validar que nosotros sí somos una empresa real que existe hace 25 años. ¿Listo? Eso es muy importante, estimados, a la hora de ustedes conocer a la empresa que los está capacitando, ¿sí? Que no somos una empresa cualquiera, ya somos una empresa que lleva 25 años capacitando personas y digamos que, bueno, hemos impactado mucho socialmente, no solo a Colombia, sino a muchos países de habla hispana y también alrededor del mundo. ¿Listo?
Bueno, estimados, lo segundo que les compartí allí, ¿sí? Son las redes sociales, pero ya vamos a hablar de eso. Primero vamos a explicar acá esta parte que son los convenios que nosotros y alianzas que nosotros hemos desarrollado. Para esta formación no hay, digamos, una doble certificación con convenio, pero desde la semana entrante o la formación siguiente sí vamos a ofrecer diferentes convenios con doble certificación. ¿Listo? Esta certificación, bueno, de este programa de autismo es la última que hacemos con certificación solo de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, ¿sí? Y ya desde la siguiente cohorte vamos a ofrecer convenios también, ¿listo? Entonces, para que estén atentos para esa parte. Estimados, dentro de los convenios que nosotros hemos desarrollado o alianzas tenemos A Plus Certification, Certiproof, que son dos certificadoras a nivel internacional, ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation, una institución de Estados Unidos que se dedica al coaching y a capacitar en toda esa parte. Convenio con FENALCO Antioquia, convenio con la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, que es una fundación universitaria. Convenio con eso es aquí en Colombia. Convenio con la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú. Y convenio también con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Como les mencioné ahorita, desde la siguiente corte vamos a ofrecer otros convenios que va a ser bastante de mucho impacto para aquellas personas que se quieran certificar de manera doble. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por acá. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Listo, ese es el segundo mensaje que les compartí allí en el chat de Zoom. ¿Por qué? Porque en esta diapositiva, la que ven en pantalla, yo les hablo o les hago un pequeño resumen de todas nuestras redes sociales. Muy importante, estimados, que ustedes revisen las redes sociales nuestras. ¿Por qué? Porque hace parte de la carta de presentación de nosotros como institución, ¿sí? Em, ¿Cuál es la comunidad más grande que tenemos en redes sociales? Nuestro perfil de Facebook, ¿sí? ¿Qué tenemos en Facebook? Tenemos más de 300.000 likes o me gustas y más de 375.000 seguidores ya, ¿sí? Pero ¿cuál es el dato más importante en esta red social, estimados? Que esta red social a nosotros nos emitió la calificación máxima, ¿sí? Que le pueden dar a una empresa de educación. Ese es el máximo puntaje, 5/5, lo que da una recomendación del 100% soportado en miles de comentarios positivos que hemos tenido. Entonces, eso significa o se traduce, estimados, que algo hemos hecho bien durante todos estos años prestando este gran servicio que realizamos, ¿sí? Segundo, estimados, nuestro canal de YouTube. Atentos acá. Todos los días, la coordinadora Mercedes, en los grupos de WhatsApp en los que ustedes ya están vinculados, ella les comparte cada sesión grabada directo de un enlace de Zoom en horas de la mañana, ¿cierto? El enlace de Zoom que les comparten en horas de la mañana, el mensaje va a decir grabaciones, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben que allí pueden ver la sesión grabada del día anterior, ¿sí? Pero cuando las sesiones ya se las comparte ella en una lista de YouTube, es porque ya allí las sesiones cuando quedan allí no se borran nunca. ¿Listo? Quedan editadas y no se borran nunca, ¿va? Para que eso lo tengan presente. Eso se les comparte en los grupos de WhatsApp en los que ustedes ya están vinculados. ¿Listo? Bueno, estimados, ¿qué tenemos acá también importante en YouTube? Miles de diplomaturas ya con sus sesiones grabadas en el apartado de playlist. Ustedes pueden ver ahí en el apartado de playlist miles de diplomados allí con sus sesiones ya grabadas. ¿Listo? No solamente esta, ¿sí? Sino miles. Estimados, esta es la cohorte número 26 que hacemos de autismo y otros trastornos infantiles con la docente Ana María. ¿Por qué realizamos tanto esta diplomatura? Porque es un diplomado que muchas personas nos lo piden en el medio, ¿sí? Es la 26ª vez que lo dictamos, ¿sí? Entonces, las 25 veces anteriores ha sido un éxito completo y por eso lo vamos repitiendo. ¿Listo? ¿Qué tenemos también en YouTube, estimados? Tenemos más de 155.000 suscriptores ya. Listo, recuerden, en el apartado de listas de reproducción pueden ver miles de diplomados allí, o sea, las sesiones grabadas de los diplomados de forma gratuita. ¿Listo? Bueno, estimados, ¿qué más tenemos acá? Las dos últimas redes sociales, nuestro perfil de TikTok e Instagram. En ambas redes sociales manejamos un contenido educativo, contenido de entretenimiento y también tips o consejos del día a día. ¿Listo? ¿Qué tenemos en TikTok? Tenemos cerca de los 30.000 seguidores ya, aquí estamos empezando apenas, y tenemos más de, bueno, cerca de los 33.000 likes o me gusta.
¿Qué tenemos en Instagram? Tenemos más de 2.180 publicaciones y tenemos cerca de los 300.000 seguidores. Recuerden, estimados, en el apartado, o bueno, ahí en el chat de Zoom, ¿sí? El segundo mensaje es el acceso a cada una de nuestras redes sociales. Nos pueden visitar, pueden seguirnos, apoyarnos a nosotros como este proyecto social que somos y también se pueden enterar de formaciones que van saliendo allí todos los días. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Ahora sí, estimados, un pequeño resumen de lo que les acabo de explicar. Sumando todas las redes sociales, tenemos un poco más de 850.000 seguidores. Comunidad, lo que les hablé desde un inicio, 4 millones de personas, hemos certificado 3 millones de esas 4 millones. Y como evidencia, miles de videos y más de 21.000 registros fotográficos, que en su mayoría lo pueden ver en nuestro perfil de Facebook. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Estimados, ahora sí, vamos a explicarles la invitación que se les hizo como tal, ¿sí? Lo que les mencionaba ahorita, esta es la cohorte número 26 o la 26ª vez que dictamos este diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. ¿Cuáles son los días de clases? Ya empezamos hoy, lunes 1 de septiembre, con la clase número 1 y nos vamos hasta el miércoles de la semana entrante, que es 10 de septiembre, ¿sí? La formación es intensiva, pero la idea es que ustedes en horas, todos los días, son 3 horas, 3 horas y media en promedio, pero la ventaja es que se pueden certificar de una manera rápida, ¿sí? Ya estamos hablando que se pueden certificar la semana entrante al día miércoles, o sea, el 10 de septiembre. ¿Listo? Esa es la ventaja de las formaciones con la corporación. Son intensivas en cantidad de horas diarias, pero son cortas digamos, en días, ¿sí? ¿Listo? Ya saben, estimados, el horario de lunes a viernes es a la misma hora que se conectaron hoy, 6:10 p.m., hora de Colombia. El día sábado, como nos toca un sábado, solo este sábado que viene, ¿sí? La clase es a las 9 de la mañana. ¿Listo? Estimados, ¿qué incluye gratis? Recuerden, el acceso a todas las clases todos los días, ¿sí? Y las sesiones grabadas de esas clases en vivo, ¿ya? ¿Por qué se les informó de la parte de opcional certificado y material de estudio? Opcional, ¿por qué, estimados? Porque el invitarlos a ustedes acá, ¿sí? No se les obliga a que deben llevarse el certificado y el material de estudio, no. Solamente lo hacen las personas que deseen tener el certificado y el material de estudio, ¿sí? Que sería de gran apoyo para nosotros, pero hay personas que de pronto no les interesa, pero la idea es que a la mayoría les puede interesar recibir el certificado y el material de estudio. ¿Por qué? El certificado es el documento que avala que ustedes reciben una formación y ese certificado es el documento que colocan en sus hojas de vida, ¿sí? O en sus currículums para ustedes buscar trabajo, para ustedes simplemente fortalecer su hoja de vida y como personas que de pronto trabajan en una empresa pueden ir escalando o si son independientes o son empresarios o son emprendedores, eso les fortalece su currículum, ¿sí? Y eso es muy importante a la hora de crecer profesionalmente. ¿Listo? Estimados, bueno, ya les hablo de esa parte del certificado. Vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla? El contenido que van a abordar durante toda esta formación. Ya hoy empezaron con el módulo 1, que es la parte introductoria, ¿sí? Ahí van a ver 3 temas. Luego van al módulo 2, que es la parte de neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el TEA y otros trastornos infantiles, ¿sí? Ahí van a ver 4 temas. Cuando culminen esos 4 temas, van al módulo 3, que es la parte de evaluación y diagnóstico del trastorno del espectro autista, ¿sí? TEA. Ahí van a ver 4 temas también. Luego pasan al módulo 4, que son otros trastornos infantiles y de comunicación. Ahí van a ver el TDAH, ¿cierto? Que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Van a ver también los trastornos específicos del aprendizaje, lo que son la dislexia, discalculia, disgrafía, ¿sí? Y otros trastornos de la comunicación también. ¿Listo, estimados? Entonces, esos 4 módulos es todo el contenido que abordan desde hoy hasta el miércoles de la semana entrante que cae 10 de septiembre. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Lo que vemos en pantalla, estimados, es el perfil de la docente Ana María. ¿Por qué lo traigo acá? Porque, bueno, de pronto muchas personas no se alcanzaron a conectar desde temprano, ¿sí? Y no conocieron a la docente o a la profesional que los va a capacitar. Aquí se las presento. Ella es la docente Ana María Velázquez. Eh, es neuropsicóloga, pues magíster en neuropsicología, una persona demasiado preparada, tiene muchísima experiencia porque ella aparte de ser facilitadora o docente de nosotros, es una persona que se dedica de forma particular a atender clientes, ¿sí? En línea y presencial. Y es una persona que ha adquirido muchísima experiencia, gracias a su trabajo y también gracias a todo lo que se retroalimenta dentro de las clases de las diplomaturas. Estimado, lo que pasa es que
¿Por qué les digo esta parte de que los docentes acá se retroalimentan mucho? Porque es que acá en los diplomados de nosotros se conectan muchas personas que tienen muchísima experiencia, como médicos, como personal de la salud, enfermeros, como psicólogos, como psiquiatras, ¿sí? Entonces, es un cúmulo de opiniones y de experiencias que se van comentando cuando la docente o los docentes acá habilitan el chat para que ustedes hagan preguntas. Entonces, muchas personas en vez de preguntar lo que hacen es que van resolviendo dudas que otras personas han colocado en el chat o simplemente van comentando experiencias que ellos han tenido con diferentes pacientes, ¿sí? Entonces, de todas esas experiencias y todos esos aprendizajes, los docentes se van nutriendo, no solamente ustedes también, o sea, ustedes también se nutren con esos comentarios que hacen los compañeros que son expertos, ¿cierto? Pero también los docentes acá se van formando con esas experiencias, ¿listo, estimado? Entonces, eso da, digamos, como la justificación para que ustedes traten de asistir todos los días. ¿Por qué? Porque aunque todas las sesiones queden grabadas, la parte del chat ustedes no la pueden ver en la grabación, ¿sí? Listo, estimado. Entonces, bueno, sí, o sea, si nos podemos conectar todos los días, se conectan todos los días, ojalá, ¿sí? Pero si no pueden asistir todos los días, de todas maneras, con la grabación se pueden certificar, no va a haber ningún problema con eso, ¿listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por acá. Ahora sí, vámonos con la segunda parte de la presentación, estimados. La parte del material de estudio y del certificado. ¿Listo? Ahorita, hace unas cuantas diapositivas les expliqué muy por encima, muy someramente esta parte, pero la idea es que ustedes acá la comprendan mejor. ¿Listo? Estimados, vean, todo el mundo acá asiste a la misma sala, con la misma docente, a la misma hora y recibe el mismo conocimiento en vivo. ¿Sí? Simplemente las personas que hagan un aporte, que ya les voy a decir de cuánto es, reciben el certificado, que ya les voy a mostrar la foto del certificado, y el acceso al material de estudio. ¿El material de estudio qué es? El material de estudio son las diapositivas con las que la docente se apoya todos los días, ¿sí? Para darles las clases. En los videos también que ella les comparte varios videos durante las clases, el acceso a esos videos, el acceso a más videos también que complementan la formación, acceso a lecturas en PDF, libros en PDF, artículos de investigación de revistas indexadas, todo lo que complementa los conocimientos que ustedes ven todos los días, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante recibir ese material de estudio, ¿sí? ¿Listo? Bueno, les voy a leer acá, estimados, porque es importante que se obtenga el certificado, es decir, el documento que avala que ustedes reciben la formación, ¿sí? Dice uno, aquí les voy a leer de forma textual, literal. Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología y o educación también. Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es importante a la hora o excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por aquí. ¿Qué vemos en pantalla? El diseño o la foto de un certificado, ¿sí? Como pueden ver, va a decir arriba el nombre de nosotros, de la corporación, ¿sí? Luego el número de identificación tributaria, o sea, una de las identificaciones de nosotros como empresa. Luego va a decir el nombre de ustedes, bueno, de las personas que accedan al certificado, ¿cierto? Tipo y número de identificación debajo. Luego dice cursó diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. Luego les va a decir el número de horas curriculares, que son 140 horas. Estimados, estas 140 horas se debe a la sumatoria de las horas que ustedes están todos los días en las clases en vivo más las horas autónomas que ustedes dedican a revisar todo el material de estudio. Entonces, eso se hace una sumatoria, ¿sí? Y da esa cantidad de horas curriculares a certificar. ¿Listo? Después van a ver la parte que les expliqué yo al inicio, la parte del artículo 2.6.6.8 del decreto 1075. ¿Listo? Por último, la firma de los dos fundadores de la institución y todos los certificados que emitimos en la corporación en la parte inferior derecha tienen un código QR único por cada certificado. ¿Para qué es este código QR, estimado? Supongamos que todos los que están en sala reciben el certificado, ¿cierto? Ustedes luego lo colocan en sus hojas de vida. Sus hojas de vida, ustedes las mandan a cualquier empresa en el mundo, ¿cierto? Bueno, esos empresarios, si llegan a necesitar un profesional para contratar en sus empresas, ¿sí? Cuando vayan a revisar sus hojas de vida, ellos pueden escanear este código QR
Y ahí se dan cuenta de que ustedes sí fueron alumnos de nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando escanean el código QR, se les abre una página oficial de nosotros como institución donde se valida que ustedes sí fueron alumnos de nosotros. Listo, estimados. Eso queda bastante claro allí. Estimados, ¿cómo es el proceso de certificación o para recibir el certificado? Métodos de pago se les comparten ahorita y la coordinadora Paula también se los comparte por los grupos de WhatsApp. Cuando ustedes hagan el pago, le toman foto al recibo de pago, ¿cierto? Se lo comparten a uno de los WhatsApp que maneja la coordinadora Paula, que ya se los voy a compartir, los WhatsApp de que maneja ella, ¿sí? Cuando ella revise el mensaje, ella como respuesta en el WhatsApp que ustedes le mandaron, les va a mandar un mensaje que tiene dos enlaces, ¿sí? En el primer enlace, ustedes colocan todos sus datos para nosotros certificar y vuelven a subir el comprobante de pago para que el software de certificación detecte que sí pagaron y lo certifique, ¿sí? Y el segundo enlace es el enlace de acceso al material de estudio. Entonces, cuando ustedes hacen el pago y lo reportan, ustedes de una vez reciben el acceso al material de estudio, ¿sí? Llenando el formulario, ¿sí? Tienen que esperar hasta el final, o sea, hasta el 10 de septiembre, miércoles 10 de septiembre, para poder bajar el certificado en formato PDF. ¿Cómo se descarga el certificado? En una página web oficial de nosotros, que la coordinadora Paula Contreras se los manda en el último día, ¿sí? ¿Ya? Entonces, así como ustedes colocaron su documento en el formulario de certificación, así lo van a colocar tal cual en la página web. Cuando lo colocan, le dan buscar en la página web y ahí les va a salir para bajar el certificado a su celular, a su tablet o a su ordenador. ¿Listo? Es bastante sencillo, no se preocupen por esa parte. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por aquí. Estimados, esta parte de la validez internacional va más dirigido más que todo a las personas que no viven en Colombia, ¿sí? Les voy a leer y después les voy a explicar. Dice, validez internacional. Esta formación y su certificado tienen validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no esté regulada por el Ministerio de Educación de sus países, es una formación que, sin embargo, contribuye a fortalecer el currículum u hoja de vida, a aportar a su crecimiento personal y profesional y también a ser valorados positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean. La corporación SIL pertenece al sector privado de Colombia, ¿cierto? Yo siempre doy este ejemplo porque es como lo más claro para que quede, para que haya una mejor comprensión de esta parte. Fíjense que nosotros como empresa privada, aquí en Colombia, nosotros tenemos profesionales docentes contratados de Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Perú. Hemos tenido docentes de México, España y Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con eso, estimados? Por ejemplo, nosotros como empresa privada necesitamos un docente en el área de psicología, ¿sí? Entonces, nosotros no solamente contratamos personas de Colombia, sino que nosotros, eh, para suplir esa necesidad, cualquier persona del mundo que tenga la experiencia, los conocimientos y los estudios realizados puede participar en la convocatoria de nosotros, ¿sí? Entonces, así como nosotros que somos del sector privado en Colombia, contratamos profesionales de diferente nacionalidad, miles de empresarios alrededor del mundo hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso se llama validez privada o formaciones con validez a título propio, ¿sí? A título propio, ¿por qué, estimados? Porque muchos profesionales del sector de la salud, profesionales de diferentes áreas, ¿sí? También de educación, ¿sí? Se forman con nosotros, ellos tienen sus propias empresas, sus propios consultorios, dan clases en línea, prestan servicios como psicólogos en línea, como educadores en línea, y esos conocimientos que se adquieren acá les funcionan muy bien a ellos como profesionales. ¿Listo? Entonces, esos son las formaciones con validez a título propio también. ¿Listo, estimados? Para que eso lo comprendan muy bien. Yo espero que sí se haya comprendido bien esta parte. Vamos a continuar por acá. Estimados, lo que ven en pantalla es la página web que cuando ustedes le dieron clic a la publicidad, se les abrió esa página web, ¿cierto? ¿Por qué se las muestro, estimados? Porque para que se den cuenta que desde un inicio se les estaba diciendo cuál era el valor o el costo para que ustedes recibieran el certificado y el material de estudio. Ahí dice $20, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Esa es la oferta, estimados. Certificado y material de estudio por $20. ¿Listo? El certificado, recuerden que es en formato PDF y el material de estudio es en un enlace, ¿sí? Es un enlace que cuando ustedes le dan clic se les abre una ventana y van a encontrar los cuatro módulos organizados en carpetas. ¿Listo? Bueno, estimados. El plazo para hacer ese pago, ¿sí?
Ah, bueno, en Colombia, estimados, las personas que viven en Colombia pagan un valor fijo de 81.000 pesos colombianos. Listo. Recuerden que este es la última formación en autismo con ese valor, ¿sí? Con ese valor, porque ya luego se van a ofrecer formaciones con doble certificación y son un poco más elevadas. ¿Listo? Em, Estimados, el plazo para hacer el aporte, para recibir el certificado y el material de estudio es hasta este viernes que viene, que cae 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque nosotros desde el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, todos esos 5 días siguientes, estamos preparando toda la lista para las personas que vamos a certificar. Entonces, los que paguen hasta el viernes, ¿sí? Quedan en la lista y fijo, el miércoles cuando culminen la clase, la última clase, cuando la coordinadora Paula les avise que ya están los certificados, todas esas personas que pagaron hasta el viernes van a poder descargar su certificado. ¿Sí? ¿Listo? ¿Se puede pagar después? Sí, sí lo pueden pagar después, pero el certificado no se les va a generar de forma inmediata, sino que deben esperar 2, 3, 4 días más o menos. ¿Sí? ¿Listo? Repito, estimados, el costo es de 81.000 pesos colombianos para los que vivan en Colombia, 20 dólares americanos para los que vivan en todos los demás países, ¿sí? Ya les voy a mostrar una tabla de conversión con el valor en su moneda local, ¿sí? Las personas que paguen hasta el viernes fijo, al miércoles cuando se acabe la formación, van a poder descargar su certificado. ¿Listo? Bueno. ¿Qué vemos en pantalla? La conversión, estimados, de ese valor que les acabo de dar, pero con aproximación a las otras monedas. Por ejemplo, en Argentina, 30.000 pesos argentinos. En Chile, 20.700 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, em, Salvador. Bueno, aquí en Costa Rica también es USD, ¿sí? Listo. Lo que es Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá manejan dólar, son 20 dólares, ¿sí? Guatemala, 163 quetzales. México, entre 400 o 450 pesos mexicanos. En Paraguay, 160.000 guaraníes. En Perú, 75 soles. República Dominicana, 1.150 pesos dominicanos. En Uruguay, 860 pesos uruguayos. Y en Venezuela, 2.800 bolívares. Listo. Recuerden, estimados, que son valores aproximados. ¿Por qué? Porque las pasarelas de pago cobran una pequeña comisión para transferir de su país a Colombia. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Página uno para poder hacer el pago. Van a haber diferentes opciones de pago. Hotmart, Payco, PayPal, PayU, Binance. Los que manejen Hotmart, estimados. Hotmart nosotros lo utilizamos como servicio de pasarela de pago. Cuando ustedes pagan por Hotmart no van a ver ningún contenido ni de grabaciones ni de material de estudio dentro de Hotmart. Hotmart simplemente es pasarela de pago, ¿sí? Nosotros el servicio, ¿cómo lo prestamos? A través de Zoom, a través de WhatsApp y a través del el material de estudio, que es una página web independiente. ¿Listo? Va, estimados, para que eso lo comprendan allí. Vamos a continuar. Métodos de pago directos en Colombia. Solo funcionan dentro de Colombia, estimados. Aunque en Panamá haya Bancolombia, no funciona transferir desde Panamá hacia esa cuenta de Bancolombia de acá. ¿Listo? Aunque en otros países haya da vivienda, no funciona tampoco. Estas cuentas son directas para las personas que residan en Colombia. ¿Listo, estimados? Recuerden que para pagar desde otros países se utilizan las pasarelas de pago internacionales que les mostré ahorita, o también esta que aparece en pantalla que tiene presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Panamá. ¿Listo, estimados? Estimados, vean, por los métodos de pago no se preocupen, que la coordinadora Paula les ayuda en toda esa parte, ¿sí? ¿Qué les agradezco yo, estimados? Que no se comuniquen con otro coordinador que no sea la coordinadora Paula Contreras, ¿sí? Por eso les estoy compartiendo acá los números de ella, los números de WhatsApp. ¿Por qué? Para seguridad de ustedes, estimados. Vean, yo sé que el 99% de ustedes son personas serias, son personas que quieren aprender, ¿sí? Pero siempre hay un 1% de personas que quieren aprovechar la gran cantidad de personal que hay en las salas o en los grupos de WhatsApp, mandar mensajes de estafa, clonar celulares, robar datos, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, por eso todos los directivos de la institución tenemos la obligación de mostrar o dar a conocer quiénes son los coordinadores de cada formación. Listo, estimados. Eso para seguridad de ustedes. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, estimados? Es bastante simple. Aquí les voy a compartir, en el chat de Zoom les voy a compartir esta información, ¿sí?
¿Qué tienen que hacer? Guardar a la coordinadora Paula Contreras como contacto dentro de sus dispositivos, ¿sí? Ella de todas maneras se va a presentar en todos los grupos de WhatsApp, ¿sí? Ella se va a presentar. Regístrenla a ella como contacto, estimados, para que ustedes sepan que ella es la persona autorizada para atenderlos a ustedes. ¿Listo? Bueno, estimados, ya terminamos la presentación. Voy a abrirles el chat para que nos despidamos y para que me respondan la siguiente pregunta. Estimados, ¿comprendieron bien toda la información que les acabo de explicar? Ya el chat está habilitado. Coméntenme si sí comprendieron bien, ¿sí? Coméntenme en el chat si se comprendieron. Sí, listo. Bueno, yo creo que ahí les hablé bastante claro, ¿cierto? Bueno, listo. Estimados, no, ya terminamos la presentación, ¿sí? En los grupos de WhatsApp en los que ustedes ya están vinculados, la coordinadora Paula les va a compartir métodos de pago. Si tienen inconvenientes para pagar, ustedes simplemente le escriben a Paula. Ténganle paciencia porque ella va atendiendo todos los días muchas personas. ¿Listo? Entonces, hola Paula, soy Verónica de Ecuador, ¿cómo pago? Sí. Hola Paula, soy Luis de Argentina, ¿cómo pago? Hola Paula, soy Jerónimo de México, ¿cómo hago para pagar? Y ella les ayuda con eso. ¿Listo? ¿Va? Lorena, no, es el mismo valor, no te preocupes. O sea, ahí la demora es que si pagas después se te demora para certificar bastante tiempo, ¿ya? Ese es el único inconveniente allí. ¿Listo? Bueno, estimados, bueno, ahí les está hablando, les está escribiendo la coordinadora Paula, pero ella de todas maneras también en los grupos les comparte la información, ¿va? Estimados, vean, yo ahorita cierro el chat, ¿sí? Y vuelvo a compartir toda la información de ella, ¿sí? Y estén muy atentos a lo que ella les comparte en los grupos en los que ya ustedes están vinculados, ¿va? ¿Listo? Estimados, vean, el valor es $20, ¿sí? Sino que cuando ustedes van a utilizar la pasarela, la misma pasarela les hace la conversión a la moneda de cada uno de sus países. ¿Listo? Así que no estén tranquilos por eso, ¿va? Sí, Vergara, normalmente ella atiende más en el primer número, ¿sí? Pero ella, si le escriben al otro, también atiende, ¿sí? Estimados, por eso se les dice que el certificado y el material de estudio es opcional, ¿sí? Recuerden que sí, o sea, la idea es que ojalá la mayoría de las personas adquieran el certificado y el material porque digamos que la institución de eso depende, ¿sí? Pero nosotros les regalamos a ustedes la formación, es decir, el acceso a todas las clases, ¿sí? Daisy, las clases todas quedan grabadas y te puedes certificar a través de las sesiones grabadas, ¿va? Mari, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional pide registros calificados solamente para la educación formal, es decir, 160 horas en adelante, ¿sí? La educación de corta duración, que es hasta 160 horas, no requiere de registros calificados, ¿va? Por eso, los diplomados, como es educación de corta duración, entran dentro de ese rango y no hay registros calificados. Toda formación que sea diplomatura, sea con nosotros o con cualquier universidad, tienen la misma validez. ¿Listo? ¿Va? Celeste, sí, le puedes consultar a la coordinadora Paula y ella te comparte el enlace. ¿Listo? Bueno, estimados, muchas gracias a todos por la participación. Recuerden, mañana es la segunda clase, ¿sí? ¿Y cómo ingresan? Con el mismo enlace de Zoom con el que ingresaron hoy. ¿Listo? ¿Va? Bueno, bendiciones para todos, estimados, y bienvenidos. Y que disfruten mucho de la formación. Los dejo porque voy para otra presentación. Es con todo gusto. Bendiciones para todos. Nos vemos.